Hola amistades. ¿Listos para vivir experiencias que tocarán tu corazón? Aquí te invitamos a descubrir historias que te harán creer en la magia de la vida. Prepárate para ser parte de momentos inolvidables. Si te gusta la historia, déjame un like, comparte, y no olvides suscribirte. Y acompáñame en esta aventura. Comenzamos. Un adolescente que no tenía una buena relación con su padre, contó sobre la infidelidad del hombre. La chica tuvo sospechas tras notar el extraño comportamiento de su padre. Un día, el hombre regresó tarde a casa, sin saber que su hija percibiría un olor extraño en él. Fue cuestión de unos días que la adolescente descubriera su mayor secreto. Una joven de 16 años se preguntaba si tenía la culpa de haber destapado la infidelidad de su padre delante de su familia. Antes de saltar a la historia principal, la adolescente describió su relación con su padre. Mientras crecía, el padre de la adolescente estaba casi siempre fuera de casa por motivos de trabajo. El hombre permanecía en su oficina durante largas horas, y a menudo viajaba a otras ciudades. Apenas estaba en casa con su familia. A mis hermanos y a mí, básicamente nos crió mi madre sola, y estoy muy unida a ella, reveló la adolescente. Ella evitaba estar cerca de su padre porque él solo hablaba de sus malas notas en la escuela. Siempre le decía que mejorara sus calificaciones, o de lo contrario, las cosas se complicarían. Mientras crecía, la adolescente notó que el comportamiento de su padre se había vuelto inusual, pero no sospechó nada. No fue hasta que cumplió 16 años, cuando salió a la luz lo que el hombre le había estado ocultando a su familia. Recuerdo que, hace unos meses, llegó a casa súper tarde, y pude oler un poco de perfume en él. La chica no hizo nada para descubrir el inusual aroma ese día, pero pronto se dio cuenta de lo que significaba. Unos días después, su padre dejó su teléfono sobre la mesa, sin imaginar que eso llevaría a su familia a conocer su mayor secreto. Cuando la adolescente vio una notificación en la pantalla del teléfono. Anoche fue increíble. No puedo esperar a verte de nuevo. Escribió alguien en un mensaje de texto enviado a su padre. Eso la sorprendió mucho, y de inmediato supo qué hacer a continuación. En lugar de enfrentarse a su padre, o hablar con sus hermanos sobre el mensaje, se apresuró a hablar con su madre. Pensando que ella se enfrentaría a su esposo, la chica le contó lo que había leído en su teléfono, pero ella no se sorprendió. Se puso bastante emocional, lo que me sentó mal, dijo la chica. Al ver a su madre alterada, la adolescente decidió no llevar su conversación más allá. Recuerdo que mi madre me dijo que no me preocupara, y me aseguró que ella se ocuparía de todo, sin saber que la chica no tardaría en desenmascarar a su padre. ¿Cómo desenmascaró a su padre? Bueno. Poco después de ver el mensaje de texto, toda la familia fue invitada a una cena en casa de los abuelos. Era una reunión en la que también estaban presentes los primos. Durante la cena, uno de los primos de la adolescente empezó a hablar de su nuevo trabajo. Cuando el padre de la chica se enteró del nuevo puesto del primo, en una empresa de software, desvió la atención de todos hacia su hija. La chica reveló: mi papá aprovechó la oportunidad para llamarme la atención, y decirme que debería seguir los pasos de mi primo, y concentrarme más en la escuela. En lugar de responder al padre, la joven siguió comiendo en silencio, hasta que un tío se unió a la conversación, quejándose de lo difícil que era hablar con los jóvenes hoy en día. El padre estuvo de acuerdo, diciendo que los niños habían dejado de respetar a sus padres, y que su hija nunca le había mostrado respeto. En ese momento, la adolescente perdió los estribos, y desenmascaró la infidelidad de su padre, diciendo: es difícil respetarte cuando engañas abiertamente a mamá, y ni siquiera intentas ocultarlo. Oír esas palabras dejó a todos en silencio, y a su padre conmocionado. En lugar de regañar a su hija, el hombre empezó a discutir con su esposa, culpándola de malcriar a la adolescente. La discusión fue subiendo de tono, hasta el punto de que otros miembros de la familia tuvieron que intervenir para calmarlos. Pronto, la mujer abandonó la cena con sus hijos, diciéndole a su marido que no volviera a la casa. Cuando llegamos a casa, mi teléfono empezó a explotar, recuerda la adolescente. Muchos miembros de la familia, incluidos los primos y tíos de la chica, la culparon por arruinar el matrimonio de sus padres. A raíz de eso, se sintió culpable, y le ofreció disculpas a su madre. La madre se mostró comprensiva con sus sentimientos, pero le dijo que habría sido mejor haber revelado todo en privado. Sin embargo, no la culpó por arruinar su relación.
Mientras tanto, el padre de la adolescente seguía llamándola constantemente, pero ella no tenía ninguna intención de responder.